Posgrados de Universidad Mayor presenta. Seguramente en las últimas semanas he escuchado hablar con muchísima fuerza de la meningitis W135. ¿Estamos frente a una epidemia? Pues no, pero es necesario para entender exactamente cuáles son las implicancias de esta enfermedad y qué tan grave puede llegar a ser, entender exactamente cómo funciona y, por cierto, cuáles son los planes que ya el Ministerio de Salud está implementando para contrarrestar esta situación. De eso hablamos hoy en Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Miguel O'Ryan, infectólogo pediatra, profesor titular de la Universidad de Chile y parte del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva Mesa de Diálogo. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Como siempre, llegamos a ustedes a través del Mostrador TV. Les agradecemos a quienes nos van siguiendo y que también envían sus comentarios a través de las redes sociales. Y como siempre, instalados con esta mesa para conversar de diversas materias. Hoy vamos a hablar de salud y bueno, ya les voy a contar el tema. La instalamos en la Confitería Torres, este restaurante clásico en el centro de Santiago, en Alameda con 18, que hoy tiene bastante gente que están comiendo y conversando aquí a nuestras espaldas. Miguel, muchas gracias por aceptar la invitación, por querer ser parte de esta mesa de diálogo y por ayudarnos seguramente en esta conversación a despejar muchas dudas. Encantado. La situación de la meningitis ha creado una especie de alarma pública. Hemos visto estas tremendas filas en los consultorios, este problema de información. El ministro dice sí, hubo un error, estamos en proceso de corregirlo, se implementa este plan de manera bastante urgente en términos no solo de la reacción con el tema de las vacunas, sino también de la comunicación para hacer entender a la población cómo va a funcionar esto. Primero que todo, ¿estamos ante una situación que es tan grave como lo que luce cuando vemos estas tremendas filas y esta desesperación de gran parte de la ciudadanía por adquirir esa vacuna? Yo diría que no, en la medida de que la situación hay que estar atento a ella. Obviamente es una situación diferente a un año normal, pero no amerita, y por eso es tan importante educar a la población, no amerita las situaciones, entre comillas, de pánico o de reacciones que podríamos llamar exageradas, por decirlo menos, en algunos segmentos de la población. Y ahí, bueno, hay que educar y hay que tratar de poner esto en perspectiva e informar de qué se trata. ¿Qué es la meningitis, para empezar, y de qué manera se transmite esto? La meningitis, en medicina, el término itis se usa para hablar de inflamación. Y las meninges son unas membranas que rodean el cerebro junto con líquido que cumplen una labor muy importante para proteger el cerebro ante movimiento y que le da toda la plasticidad. Las meninges se pueden inflamar por muchas causas, infecciosas, no infecciosas. Las más frecuentes son las infecciosas. Y de ello puede ser causada por virus. Esto es la meningitis viral, que se ha hablado todo el día, que hay que claramente diferenciar a la meningitis bacteriana, porque las meningitis virales son causadas por virus digestivos, los enterovirus o virus respiratorios, pueden causar los mismos síntomas de una meningitis bacteriana inicialmente, dolor de cabeza, fiebre, decaimiento, pero tiende a ser una evolución mucho más benigna. Muy pocos casos llevan a casos graves o terminan en casos graves o llevan a la muerte, menos del 1%. Estas son meningitis causadas por virus, partículas muy pequeñitas que requieren de las células para reproducirse. Otra causa infecciosa son las meningitis bacterianas. Las bacterias son células, son microorganismos más grandes, y en los cuales hay diferentes bacterias. Hay tres que son importantes y que son lejos las más frecuentes como causantes de meningitis. Y aprovecho de decir que el problema no es solo meningitis, sino que también es septicemia o bacteremia, que son infecciones diseminadas, fulminantes y rápidas, incluso sin compromiso de la meninge. Estas bacterias también la pueden producir. Y a veces le tememos más a la septicemia que a la meningitis, porque nos da menos tiempo. Y estas bacterias han sido clásicamente tres. Una que se llama Haemophilus influenza tipo B, que causaba muchas meningitis en los años 90 y 80, pero del año 96 se vacuna a todos los niños de Chile. Es una de las tantas vacunas que los niños reciben a los 2, 4 y 6 meses.
y prácticamente ha desaparecido. Vemos muy pocos casos. Antes era mucho más relevante que lo que estamos viendo ahora en el meningo W. La segunda causa es el Streptococcus pneumoniae o el neumococo, que aparte de causar meningitis, causa neumonía, como dice su nombre, y causa bacteremia, septicemia, artritis. Y hay vacunas disponibles hace bastantes años que han demostrado ser buenas también y que se incorporó al Programa Nacional de Inmunización de Chile a partir del año pasado. Entonces también que esperamos que también vayan reduciéndose las meningitis y las bacterias asociadas a Streptococcus pneumoniae. Y queda la tercera bacteria, el meningococo, la Neisseria meningitidis. ¿Qué ha pasado con el meningococo? El meningococo, que normalmente ha afectado a la población chilena durante décadas, ha sido el grupo B. Y aquí tengo que explicar otra cosa. Dentro de los meningococos, que tienen una estructura común, el cuerpo común, pueden tener diferentes abrigos. Ya. Se llaman diferentes cápsulas. Y como la respuesta inmune de la persona está dirigida fundamentalmente a la cápsula, si yo soy un meningococo A e infecto a una persona, esa persona va a estar inmune, si se salva, digamos, va a estar inmune contra una reinfección contra el meningo A, porque su sistema inmune lo reconoció, se desarrolló y va a estar listo. ¿Qué color es ese abrigo? Exactamente. Pero si viene un meningo B, C o Y o W, que son otros tipos, el abrigo es suficientemente diferente que el sistema inmune no lo reconoce. Entonces en Chile el meningococo que había predominado, igual que Brasil y otros países en Europa, era el meningococo B. El meningococo B tiene una particularidad, que era muy difícil hacer una vacuna contra el meningococo B, a diferencia de todos los otros, por razones que podemos entrar a explicar después. Entonces no había vacuna para el meningococo B, y el meningococo B era el que estaba causando alrededor de 70, 80 casos al año, incluyendo casos graves, incluyendo muertes, una mortalidad alrededor de un 10%, incluyendo casos de septicemia. Pero alrededor de 80 casos al año. La gran mayoría los logramos tratar, se curan, pero algunos morían también, algunas personas han muerto por esto. Perdón, Miguel, antes de avanzar, para poder entender si estos 80 casos son mucho o poco, ¿podemos compararlo con algún otro tipo tal vez de enfermedad y cuál es la cifra de casos en el año para entender si estos 80 son, en comparación con estos, mucho o poco? Sí. 80 casos es más o menos lo que ha venido ocurriendo de meningitis asociado a meningococo B. No hemos entrado todavía lo que está pasando ahora. Esto ha sido lo histórico durante las últimas décadas. Ahora, esto es lo que se habla de una muy baja endemia. Estamos hablando de menos de un caso por 100.000 habitantes. O sea, es una buena cifra. Es una buena cifra. Cuando el problema, y hay países, Inglaterra, incluso Brasil, o en el mismo Chile, cuando hemos tenido periodos de hiperendemia, esto aumenta por 10 o por 100. De tal manera que 1 por 100.000 es un riesgo muy bajo, muy bajo. Y esa ha sido la situación habitual. Y además no había vacuna contra el meningococo B para siquiera plantear en el Programa Nacional de Inmunizaciones si vale la pena incorporarla o no. Esta situación va a cambiar porque hay una vacuna en desarrollo bastante avanzada contra el meningococo B, que aprovecho de decir, uno de los estudios muy relevantes de esta vacuna fue hecho en Chile, por investigador de la Universidad de Chile, dirigido por la doctora Milena Santolaya, y a mí me tocó participar, que demostró que esta vacuna contra el meningococo B va a ser muy efectiva en adolescentes. Pero todavía no está disponible, está en aprobación en Europa, vamos a ver cuándo llega a Chile, a lo mejor se va a lanzar en Chile, ojo, el próximo año. Pero ese meningococo B. Sobre esta base de meningococo B se introdujo a Chile este nuevo meningococo, el W135, que la evidencia científica sugiere fuertemente que se introdujo probablemente de contacto de personas, de chilenos desde Brasil o Argentina, porque el meningococo W empezó a causar problemas en Brasil y Argentina alrededor del año 2005. Llegó ahí este meningococo W probablemente de personas que se infectaron
en una cadena de transmisión, pero que partió el año 2000 en la Meca, en una peregrinación donde se juntan millones y millones de personas en un espacio muy De diversos estrecho. países, claro. Y que se produce una promiscuidad de las bacterias. Y se produjo una interrelación entre bacterias que permitió el surgimiento de una nueva bacteria, que es este meningococo W135, que se llama del complejo ST11. Y mezcló dos bacterias, una meningo W y otra con meningo C, y hizo esta nueva bacteria que es algo más agresiva. Eso es lo que la ciudadanía habitualmente menciona como que estas bacterias van mutando. La gente, claro, dentro del como va concepto cambiando. van cambiando, pero los cambios en el ambiente técnico, científico, las mutaciones, cuando hay un cambio de una base de un gen, generalmente por espontaneidad, espontáneo, es Aquí una hay una mutación. mezcla. Aquí hay una combinación de genes, lo que se llama el cambio capsular. Las bacterias son, teleológicamente hablando, de repente bastante inteligentes. Para poder sobrevivir, cambian. Esto es la historia de la evolución, ¿no? Y esta bacteria, entonces, causó un brote muy importante en el año 2000, con muchos muertos en la Meca. Y se vio que era más agresiva, que tendía a causar mayor posibilidad de invadir. No había vacuna en ese entonces muy útil. Las vacunas recién se desarrollaron en el año 2005, las vacunas conjugadas que son más útiles. Entonces, esta bacteria, meningococo W135, algo más agresiva, empezó a migrar por el mundo a través de persona a persona. Esto no es a través ni de pájaros, como el caso de la influenza, ni del aire. Son persona a persona y por eso el viajero común probablemente ahora influye mucho. Va transmitiendo una persona, esa persona va a otra comunidad, Claro, y llega lo a otro transmite país. ahí y va a transmitir. Y llegó a Chile entonces probablemente de Brasil y Argentina, donde llegó el 2005 y empezó probablemente a colonizar sin producir síntomas, porque es importante también decir que cuando uno ve casos graves, es como la punta del iceberg. Los casos, si hay casos graves, probablemente hay por lo menos 10, si no más, casos leves o casos asintomáticos por cada caso grave que hay. Y hay un buen grupo de personas que portan la bacteria en lo que nosotros decimos en términos médicos, la nasofaringe, que es como la garganta atrás, que es donde se aloja, y está en completo equilibrio con la persona que está portando la bacteria. Y que una persona tenga una reacción con más daño hacia su salud no significa que es otra bacteria, sino que es la misma, solo que su cuerpo tiene una reacción distinta. Ese es motivo de bastante investigación a nivel de la ciencia. No tenemos todas las respuestas todavía de por qué de 100 personas que se infectan con una bacteria, como el meningo W135, un grupo va a ser una infección muy leve, algunos no van a hacer ningún síntoma, Claro. algunos van a tener síntomas respiratorios y un pequeño grupo va a ser una infección o meningitis o la que es la más grave, la infección fulminante, la meningococcemia, que por suerte es una muy pequeña proporción. Lo más probable y el pensamiento actual es que como los seres humanos no somos todos idénticos, es que las personas que desarrollan meningococcemia fulminante tienen alguna fallita pequeña en su sistema inmune, probablemente determinado genéticamente, por terminaciones muy pequeñas, que hace que no responda adecuadamente a la bacteria. Ese es el pensamiento actual, pero no se sabe a ciencia cierta. Sumado a eso que algunas bacterias son claramente en sí mismas más agresivas que otras, tienen más mecanismos de o adherirse a la mucosa o de penetrar a la sangre más rápidamente que otras, porque las bacterias tienen muchos mecanismos para hacer esto. Mecanismos de invasividad, algunas bacterias no estas producen toxinas, otras pueden adherirse muy firmemente. De tal manera de que esta bacteria, el meningo W135, al igual que los otros meningos, puede pasar de la nasofaringe, donde puede no hacer nada en algunos,
pero en algunas personas, especialmente en los niños pequeños que tienden a ser más susceptibles, puede pasar a la sangre y de ahí pasar a las meninges, que son estas membranas que rodean el cerebro, e inflamarla. Y esa inflamación produce muchas secuelas, muchas consecuencias. Puede producir un aumento de líquido en el cerebro y empezar a presionar el cerebro. Y cuando tú presionas el cerebro estás en problemas, porque hay poco espacio para que el cerebro se mueva. Se empieza a presionar, empieza a comprimirse contra la bóveda craneana y esa compresión empieza a producir problemas de transmisión neuronal, compromiso vascular. Si ya es masiva, produce lo que se llama un enclavamiento, es decir, comprime en la base del cráneo, donde sale la médula, toda la estructura inferior del cerebro, donde está el centro de la respiración, el centro de funcionamiento cardiovascular, y por eso lleva a un colapso cardiorrespiratorio. Además, cuando hay inflamación importante se puede producir compromiso vascular y microinfarto. Esta es la parte más fea de la película, digamos. Y eso puede producir el daño de las personas que pueden, la gran mayoría que no va a morir, una pequeña porcentaje puede quedar con secuelas porque se puede producir un daño vascular en alguna área del cerebro que puede ser sido relevante para su funcionamiento. Así que eso en gran globo es la infección meningocócica, la meningitis. Vamos a entrar más en esta materia que hoy nos convoca. Miguel O'Ryan nos acompaña en esta mesa de diálogo. Hacemos una pausa, pero regresamos con más. No se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en Mesa de Diálogo. Gracias por quedarse junto a nosotros. Nos acompaña Miguel O'Ryan y hemos estado hablando acerca de la meningitis, pero también entendiendo cómo funciona esta bacteria, desde dónde proviene y, por cierto, entregando la información necesaria para no generar más esta alarma. Miguel, tú me decías al principio, tal vez estas escenas que hemos visto como de las mamás desesperadas haciendo fila desde las 3 de la mañana fuera de los consultorios para recibir la vacuna es algo innecesario frente a lo que estamos viviendo. ¿Cuántos son los casos normales que puede haber? ¿Cuántos son los casos que hay para poder establecer una comparación? Más que casos normales, porque uno le gustaría que no hubiera ningún caso, seguro, ¿no? de claro, infección por meningococo. Pero en la medida que no ha habido vacuna contra el meningococo que ha circulado, que es el meningococo B, los números fluctúan más o menos entre 70 y 90 casos al año de meningococo, fundamentalmente B. Vamos a dejar afuera las meningitis virales. Claro. Porque las meningitis virales, que pueden ser varios cientos en el año, son mucho más benignas, pueden presentarse de una manera semejante, pero no tienen llevan la preocupación. No nos llevan a la preocupación, salvo excepciones, porque nada es absoluto en medicina. Pero los casos de meningococo, que han sido fundamentalmente meningococo B, son alrededor de entre 70 y 90 casos al año. Claro. Que, poniéndolo en perspectiva, como decíamos al comienzo, habla de una tasa de menor de 1 en 100.000, porque la población chilena son 16 millones y medio de personas, entonces basta sacar la matemática. Lo cual hace que Chile esté en una baja tasa de endemicidad. Y lo que ha ocurrido con la introducción del W135 es que vamos a tener probablemente unos 40 o 50 casos más. ¿Cuántos llevamos hasta ahora? Llevamos 46 confirmados de W135. Uno puede presuponer que pueden haber unos pocos más que no se logran confirmar, pero afortunadamente Chile tiene un sistema de notificación y un sistema de control de la enfermedad bastante bueno, de la enfermedad grave, de tal manera que las cifras son bastante confiables. Uno podría pensar que a lo mejor hay un 10% más de casos que no se tomó la muestra a tiempo, no se notificó apropiadamente. Entonces estamos hablando alrededor de 50 casos más en un año habitual, no me gusta hablar de normal. Si hay entre 70 y 90,
Estamos a un mes y medio del fin de año, donde todavía van a poder ocurrir algunos casos más de W135. Uno podría pensar que a lo mejor en vez de tener 70, 90 casos, vamos a llegar a algún lugar alrededor de 120, 130 en total. Es lo que se estima. Sumando los meningococos B y los meningococos W135. Y de este W135 no hay manera de establecer una comparación porque estos son los primeros casos que están apareciendo. ¿No tenemos en el fondo preexistencia el año pasado o anterior de este W135? Solamente muy poquito, uno que otro. Igual que tenemos uno que otro C, uno que otro Y. Pero no, claramente fue este año, si uno ve el gráfico que está por ahí, donde empezaron a... El plan de acción W135, gentileza del Ministerio de Salud que ha enviado esto a gran parte de los medios de comunicación justamente para entregar la información que corresponde. Esa no, esa es la primera. Aquí están casos y aquí está. Okay. Este gráfico lo que muestra es lo que se llama la semana epidemiológica. La primera semana es la primera semana de enero y aquí es donde estamos hoy. Y estos son los números de casos. Vea que a lo más llega a 6 casos en una semana. Hubo un caso por allá por enero, otro caso por allá por la sexta, séptima semana, que vendría siendo por ahí por febrero, ¿sí? Y ahí no hubo ningún caso detectable hasta la semana 24, que es alrededor de junio. Un caso. Y ahí empiezan a aparecer, este es un caso a la semana, en la semana 24. Después aquí tenemos 5 casos en la semana 26. Y ahí empezó la preocupación. ¿No es cierto? Ahí empezó la preocupación. Es decir, ¿qué es lo que estamos viviendo? Aquí hay algo raro. Y ese algo raro era debido a esta cepa W135, que cada vez que entra una cepa nueva a un país, es preferible que un sistema de salud sobre reaccione a que se quede esperando. El CABEI, el Consejo Asesor de Vacunas e Inmunizaciones, cuando vimos estos datos, tuvimos largas deliberaciones para ver qué convenía hacer. Qué difícil decisión. Sí. Me acuerdo, por ejemplo, lo que pasó en la Posta Central, el tema de la H1N1. Qué difícil decidir cuándo hablar y de qué manera hacerlo en virtud de no alarmar, pero a lo mejor sí estamos frente a algo que es importante, que puede ser grave, pero no generar alarma. Me parece una situación sumamente difícil. Yo comparto eso. Yo uso una frase aquí que es del inglés, que habla de una situación que se llama no win. Es una situación que es muy difícil ganar. Yo aquí tiendo a empatizar con la autoridad independiente de su color político, porque generalmente van a ser criticadas o por hacer muy poco o por hacer mucho. En este caso está criticando quizás por hacer mucho y un poco por haber sido, entre comillas, algo desordenada en la información. Yo creo que esas son las principales críticas que uno escucha, no por hacer poco. Claro. Yo debo admitir que prefiero esta crítica a la crítica de hacer poco. Ahora, en ese sentido, también es importante entender que manejar la información en una situación donde más o menos conocemos lo que, por la experiencia de otros países, lo que puede ocurrir, pero no se sabe a ciencia cierta y hay que ir vigilando día a día, cosa que se ha hecho muy bien. Hay espacio para cometer errores. Seguro. Hay espacio para que la población interprete de manera sobrereactiva las medidas que se están tomando. Todo eso lo hemos visto. Y creo que la manera de enfrentarlo es, primero, tomando medidas lo más respaldadas posible por la evidencia científica. Y segundo, teniendo un canal informativo lo más potente y lo más claro posible. Claro. Y tercero, yo agregaría, ojalá que todos se sumaran a esto. Yo debo admitir que me ha producido cierta... ¿Cuál es la palabra? Indignación, te irrita un poco. Un poco pena, digamos, ¿Sí? El ver cuando muchas personas, incluyendo colegas, salen con sus propios declamaciones o statements sobre qué se debería hacer, que cada uno podrá tener su opinión. Hay cosas debatibles, pero aquí creo que es muy importante en situación de alarma pública tener una visión común. Claro. Alinearse todos, podemos discutir,
disentir, pero tratar de alinear, especialmente para que la población no vea que hay una confusión. O sea, discutan entre ustedes, pero lo que se entregue finalmente como discurso sea unificado. Sí, claro. sí. Y no hay que tratar, en este caso, de tratar de obtener ningún tipo de ventaja, nadie. Réditos personales. Nadie debe tratar de obtener ventaja de este tipo porque al final le están haciendo un daño a la población. Miguel, estamos hablando en comparación, por ejemplo, con lo que mencionábamos antes, lo de la H1N1, dentro de las críticas que se ha hecho, más allá del tema comunicacional, en ese minuto también hubo una reacción bastante de alarma, era algo con muchísimos más casos, Sí. Había una Más situación bastante incertidumbre. más compleja, claro, Más con menos incertidumbre. información también. Sin embargo, una de las cosas que se ha criticado es que el gobierno decidió comprar una tremenda cantidad de antivirales y que finalmente el mismo ministro Jaime Mañalich dijo, estamos hasta acá de Tamiflu en el Senabast. Y que han encontrado todo eso. Y uno dice, bueno, entiendo el tema de reaccionar, pero también hay costos asociados a lo que implica la vacunación de la gran cantidad de la población. ¿Cómo se maneja eso? Yo creo que existe una mezcla ahí, porque hablaste del Tamiflu, Sí. y el Tamiflu, y está bien porque pasó lo mismo con la H1N1 con el Tamiflu. El Sí. Tamiflu era el medicamento que se usaba para la H1N1. No estaba Jaime Mañalich en ese entonces. hasta No, donde pero yo sé. ahora dice él, nos encontramos con toda esta gran cantidad de antivirales que se compraron en ese momento y que no se alcanzaron a usar y quedaron dentro de nuestra bodega. Bueno, ya, Claro. eso es un argumento. Sí, sí. Sí. Tiene que ver con cómo se puede prever lo que va a ocurrir y cómo hacer el balance lo más cercano a lo que va a ocurrir posible para no quedar con un sobrestock, pero más importante que eso, no quedar con una falta de. En el caso de la H1N1 teníamos más incertidumbre. Este sí que era un virus muy nuevo. La bacteria W135 la conocemos hace más de 10 años. El H1N1 era nuevo. Partió en México y de ahí llegó a Chile a los pocos meses. Y con mucha posibilidad que fuera un virus altamente transmisible y altamente letal. La peor combinación. De tal manera que ahí las antenas se pararon por todos lados. Y todo el mundo ahí sí que hizo una reacción que al final terminó Todos sobrereaccionamos, sí, es siendo verdad. una sobrereacción porque el virus afortunadamente era muy transmisible, pero no era tan agresivo como parecía en los primeros casos que aparecían en México. Pero es muy difícil. Yo no soy autoridad, digamos, pero puedo entender la complejidad de cómo tomar las medidas justas y necesarias. Te lo pregunto porque, claro, tú no eres autoridad, pero eres parte de quienes consultan la autoridad. Sí. Y me imagino que la autoridad, a la hora de tomar estas decisiones, debe ir justamente a este cuerpo de personas en quienes confía y que pueden asesorarlo para tomar la mejor decisión en una situación tremendamente compleja. Sí. Y ahí lo que nosotros hacemos, con el mejor del nivel de conocimiento que cada uno puede aportar y revisando la literatura, es que damos nuestro consejo técnico de lo que está ocurriendo, lo que buenamente pensamos va a ocurrir, y en relación a eso hacemos una recomendación, que fue recomendación del CABEI, recomendación de colegas de la Sociedad de Infectología, y que fue la recomendación inicial parece que lo recomendable es vacunar a la población metropolitana menor de 5 años, porque claramente es donde se están concentrando los casos. El 80% de todos los casos, de toda la totalidad, eran en la región metropolitana, y de ellos el 50% en un grupo etario muy reducido, los menores de 5 años. Entonces una focalización de la estrategia de vacunación en este grupo era lo que se propuso. Yo debo admitir que hubo incluso discusión si valía, entre comillas, la pena, desde el punto de vista de costo-efectividad, implementar esa estrategia. Tuvimos muchas discusiones si el número de casos que había, que era poquito, ameritaba La vacunación esto, masiva. la vacunación, o ameritaba Para seguir este grupo, observando. claro. Seguir observando. Pero fue opinión, y para que vean ustedes que esto no es una decisión tan categórica, entre los expertos tuvimos, pero la decisión fuertemente impulsada por mis colegas de la Sociedad de Infectología, era una recomendación de vacunar, el Ministerio la acogió. Y yo creo que eso tiene todo su mérito. Ahora, la decisión de pasar de ahí a vacunar a todos los niños del país, en donde hay menos casos,
¿no? Porque el 80% de los casos se concentran en la región metropolitana, que son 5 millones y tanto de personas. El 20% se concentra en los 10 millones restantes. Es una decisión que toma el ministro y que obedece probablemente a muchos motivos que uno puede encontrar que pueden ser razonables, que es, entre otros, el entender de familias que viven fuera de Santiago, donde han ocurrido algunos casos. Podemos mostrar... Y un año además donde el tema de la necesidad de descentralizar ha sido bastante poderoso. Bueno, claro, pero sí. Entonces uno ve que hay 36 casos en la región metropolitana, hay 1 en Arica, hay 3 en Valparaíso. Claro, tienen diferentes tamaños de personas, diferentes tamaños. Entonces es lógico pensar que haya más casos en las grandes urbes, cómo se comporta proporcionalmente a su cantidad de habitantes. Claro, entonces uno podría decir, pero ¿por qué voy a vacunar a los niños de Aysén o Magallanes donde no hay caso? Pero uno podrá decir, pero un niño magallano Aysén puede que venga a Santiago. Entonces, yo creo que ahí es una decisión que es comprensible, si bien no fue una recomendación directa del grupo técnico, del punto de vista de lo que uno podría hablar de costo-efectividad, porque el costo... Y qué difícil ponerle precio a la vida. Se hace, en salud pública se hace para tomar... Si no, ¿cómo? Porque hay que aprovechar de decir que hay muchas vacunas muy buenas que todavía no se han incorporado al Programa Nacional de Inmunización. Vacuna varicela, vacuna rotavirus, la vacuna papiloma, que varias de ellas pueden salvar vidas también. Pero todavía hay que ver cuál es la costo-efectividad que significa incorporar, hacer el gran gasto de vacunar, en este caso se elige a quién hay que vacunar, versus otros gastos. Eso se llama estudio de costo-efectividad. En este caso, es diferente el pensamiento. El pensamiento es, aquí hay una bacteria nueva que está produciendo además alarma pública y también hay que atacarla sí o sí. Incluso el tema costo-efectividad no se piensa tanto. Por eso se habla de una campaña. Esta es una campaña que tiene inicio y fin. ¿Cómo se va a seguir más adelante con la vacunación contra esta bacteria? En materia todavía de discusión del CABEI y otro grupo para ver si se va a incorporar o no esta u otra vacuna al PNI. Pero eso merece otro análisis. Nos vamos a quedar con esa reflexión. Miguel O'Ryan nos acompaña. Hemos estado hablando acerca de la meningitis. Nos queda un bloque más, donde también tenemos algunas preguntas para desmitificar algunas cosas en relación a las vacunas que tengo aquí preparadas, Miguel. Así que regresamos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con El Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en Mesa de Diálogo. Momento, como siempre, al iniciar este tercer bloque, de saludar a la Universidad Mayor que nos acompaña, un lugar donde puedes encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en posgrados de Universidad Mayor. Miguel O'Ryan nos acompaña, hemos estado hablando acerca de la meningitis y te quería preguntar, Miguel, entonces, hoy día, con este plan, es necesario que todos los niños menores de 5 años, y se ha reiterado bastante a través de distintos canales informativos, en el fondo, un día antes de cumplir los 5 años, los 4 años y 11 meses y 30 días, 29 días, 29. Claro, deben ser vacunados. El plan está en proceso en los lugares donde ha comenzado, por ejemplo, no sé, esta semana partió un día X en la Florida, no es que solo es ese día, sino que se está implementando de a poco. En general, es importante entonces acceder al tema de las vacunas. Sí, sí, claro, yo creo que es importante acceder, pero acceder con calma. No hay una urgencia de tener que ir a vacunarse mañana. ¿Y por qué no hay Si no me vacuno, me voy a enfermar y puedo morir. Ese es el tema. Y nuevamente es el tema del riesgo. Claro. El riesgo que tiene un niño de contraer
la bacteria en relación al número de casos que han ocurrido y sabiendo que va a ir disminuyendo, porque hacia el verano van disminuyendo los casos, en los niños no vacunados ahora, en el niño menor de 1 año, probablemente ese riesgo está en algún lugar alrededor de 1 en 10.000. Y la mayoría de esos niños no se pueden vacunar, porque la vacuna de está aprobada a los 9 meses para arriba. Entre los 2 y los 5 años, el riesgo probablemente está en algún lugar alrededor de 1 en 30.000. De los 5, esto en relación al número de casos que han ocurrido en su grupo etario. De los 5 a los 10, fíjese, en el último registro que tenemos han ocurrido 3 casos en niños en todo Chile, entre 5 y 10 años, por W135. En una población que uno puede estimar en 1 millón, porque son una corte de 200.000 niños por año, por 5 años, de entre 5 y 10. Entonces estamos hablando de 3 casos en 1 millón, 1 por 300.000. De los 10 a los 20, que le preocupa tanto a la mamá, a los adolescentes, ahí han ocurrido 2 casos. 2 casos en una población de alrededor de 1 millón. No, en este caso de 10 años de 2 millones. 1 por millón. Y así suma y sigue. Entonces, en la medida que avanza la edad, el riesgo es menor. Entonces, ¿por qué se vacuna, digamos? ¿Por qué vacunar? Porque es una bacteria que ha producido más casos que lo habitual, especialmente en los menores de 5 años. Esto no es una epidemia. No es una epidemia. Se ha discutido si se llama brote o no se llama brote. Yo lo llamaría brote porque por definición es un aumento de casos por sobre lo normal. Claro, si no teníamos W135, teníamos lo más 1 y ahora tenemos 45. Obviamente, por definición es un brote. Pero lo que la autoridad trata de decir es que no es una epidemia. No es un brote epidémico de grandes proporciones. Es un aumento de casos, pero es, en vez de tener, como decíamos al comienzo, 80 casos al año, vamos a tener 120 o 130. O sea, ni siquiera se duplica el número de casos habitual. Con una epidemia uno podría pensar que los casos se quintuplican o multiplican por 10. Entonces uno diría, bueno, entonces se ha sobrereaccionado. ¿Por qué tanto? Bueno, porque hay vacuna. Hay vacuna y hay infecciones graves. Se han producido 10 muertes. Y uno piensa, si yo vacuno y puedo prevenir muertes o enfermedades graves. Aunque pudiera prevenir una. Aunque pudiera prevenir uno. Ahora, claramente un gobierno tiene que poner en la perspectiva cuánto me cuesta. Si me cuesta $65 millones prevenir una muerte, yo como papá probablemente pagaría cualquier cosa, digamos. Pero un Estado, un gobierno tiene que, querámoslo o no, establecer prioridades, porque hay personas muriendo de diferentes causas. Y gastar 65 millones para prevenir una muerte, desgraciadamente comparado con lo que podría usarse ese recurso para prevenir más muertes, es desproporcionado. Miguel, y ya que estamos en materia de comparación, ¿hay uno se vacuna, por ejemplo, contra la polio, no sé, el sarampión, distintas difteria, tétanos, pertusis, montones de cosas? ¿Hay una cantidad de casos o de muertes que se provoquen al año por alguna de estas otras bacterias, bichitos, que podamos comparar con esto como para decir, miren, lo que estamos viviendo aquí es realmente muy poco, si lo comparamos? Yo creo que no hay que minimizarlo como no hay que agrandarlo, en el sentido de que están ocurriendo más muertes de lo habitual por Neisseria, que en este momento van en 10 casos, y eso en sí mismo significa, digamos, tiene un impacto. Si uno tuviera que comparar con otras enfermedades para los cuales que afectan a la población chilena, uno podría compararlo con el virus sincicial respiratorio, que causa estas epidemias de invierno. Sí. Actualmente la gente está como acostumbrada, todos los inviernos se llenan los servicios de urgencia, están los lactantes pequeños, ¿no es cierto?, con cuadros, algunos bastante graves. Bueno, no hay vacuna todavía, es una vacuna que ojalá salga, pero ha sido muy difícil. Y virus sincicial respiratorio probablemente mata a varios cientos de niños todavía al año en el país. Si vemos la influenza, la gripe, con lo cual sí hay buenas vacunas y se está vacunando ahora, hay niños que mueren y adultos, especialmente adultos mayores con enfermedades, que mueren de gripe, que probablemente debe estar incluso más casos de lo que causa la W135.
en las decenas de casos que todavía ocurriendo al año. Pero también que hay otras enfermedades, así como hay accidentes, hay otras causas de mortalidad. La idea es disminuirla al máximo posible. Y en la medida que uno tenga herramientas como vacunas, son las mejores herramientas para prevenir enfermedades graves, cuando existen vacunas para esa enfermedad grave. Son buenas estrategias. Claro. Son buenas estrategias. ¿Qué pasa con este, no sé si mito de realidad o susto que pueden tener también muchos padres con el tema del mercurio asociado a las vacunas? El mercurio ha sido un tema que ha llevado a que muchas personas le teman a las vacunas y eso ha sido una desgracia. Han habido pronunciamientos bastante importantes de la comunidad científica académica, incluyendo la Sociedad de Infectología, del cual yo soy parte, del CABEI, del Instituto de Medicina de Estados Unidos y otros grandes grupos que, analizando toda la evidencia disponible, y hemos concluido que no se ha demostrado una asociación entre el etilmercurio, el timerosal, que contienen algunas vacunas, podemos hablar después, y el autismo. Hay otros grupos, fundamentalmente grupos de padres, apoyados por algunos médicos, que claman que la evidencia sí está. Pero si uno analiza, la gran mayoría de los grupos científicos y técnicos han concluido de que no hay una asociación. ¿Por qué ha surgido todo esto, a mi manera de ver? El autismo es una enfermedad muy compleja que comienza en edades muy pequeñas, que es muy dramática, que no se sabe su causa, no se sabe muy bien cuál es el daño orgánico que tiene el niño en el cerebro, hay muchos estudios a este respecto, y no se sabe su causa. El niño comienza con autismo, muchos niños comienzan con autismo, más o menos en el mismo grupo etario donde se vacuna. Y esto llevó a algunos a decir, bueno, si más o menos ocurre en la misma, hizo una asociación temporal. Y es muy importante que la población sepa que temporalidad no implica causalidad. Pero avanzaron y dijeron, bueno, pero el mercurio es un neurotóxico. Sí, el mercurio, el metilmercurio, es un neurotóxico cuando se consume como una intoxicación crónica en el tiempo. Muy diferente a la situación que ocurre en las vacunas, donde se ha usado como un preservante, donde son trazas minúsculas y es de etilmercurio. Entonces ahí hay otra asociación que no es correcta, comparar el metilmercurio con el etilmercurio. Tercer cosa que se ha hecho es poner etilmercurio, el timerosal, en grandes cantidades en animales de experimentación y han producido cierto daño, pero en concentraciones muchísimo mayor a la que recibe un niño. En una vacuna. Muchísimo mayor. 100 veces mayor. O sea, entonces, no tema. No hay que temer. No hay que temer porque no hay una asociación demostrada. Pero a pesar de todo esto, como ha causado tanto revuelo, se ha tendido a sacar de las vacunas. Y el timerosal en este momento solamente existen trazas pequeñas en la vacuna pentavalente, pero en trazas minúsculas y en la vacuna de influenza. Y se va a tender a sacar igual. Pero yo quiero ser muy claro en esto. Se ha tendido a sacar más por la reacción y por la presión que por la comprobación, que porque hay una demostración científica de que está asociado a autismo. Y yo en eso lo digo con toda la fuerza de la evidencia científica y estoy dispuesto, porque yo sé que hay grupos muy fuertes en esto, con mucha pasión, que defienden que el autismo está asociado al timerosal. Pero le ha causado mucho daño a las vacunas y las vacunas son una herramienta tremendamente importante para salvar vidas en el mundo. Y ya que estamos hablando de esta vacuna frente a la situación con la meningitis W135, tenemos aquí una lámina que habla sobre la prevención, para cerrar, pero tenemos que saber también los síntomas para poder prevenir esto. ¿Nos cuentas, Miguel? La enfermedad meningocócica puede causar varios síntomas. La que más clásica la gente conoce es la meningitis, ¿no? Que tiende a tener fiebre. La fiebre es un signo importante de cualquier enfermedad infecciosa
Y en el niño mayor tiene que quejarse también dolor de cabeza, por esto que explicaba al comienzo que se produce este aumento de presión. Es raro una meningitis en el niño mayor sin dolor de cabeza, un signo bastante cardinal. En el niño menor, que no puede quejarse de dolor de cabeza, puede estar con un llanto irritable, como que no para llorar, como que algo le duele, aparte de la fiebre. O ya cuando avanza el cuadro, puede el niño empezar a estar somnoliento o a decaerse, dejar de alimentarse. Eso es un signo que la madre debe consultar. Obviamente, si en el transcurso de las horas el niño va decayendo rápidamente, tiene las extremidades frías, aparece mancha la piel, hay que consultar bastante rápidamente. Está probablemente frente a una meningococcemia, que es una enfermedad más fulminante. Ahora, habiendo dicho eso, hay que decir también que en su momento inicial, una infección meningocócica puede parecer un resfrío, una gripe. Y es importante también, creo yo, aunque el ministro Mañalich dijo que no le importa que se atochen los servicios de urgencia, prefiere que la familia consulten. Pero también hay que ponerle un cierto coto, en el sentido de decir a los papás, si su niño está con fiebre, que puede tener fiebre por tantas causas. Claro. Y si con la fiebre está con moco y está con tos, y usted le da el paracetamol, el niño le baja la fiebre y está sonriendo y está jugando, no tiene meningitis en ese momento. Ahora, que puede estar incubando la bacteria, que a las 12 horas, a las 24 horas, es posible. Pero si usted la lleva al servicio de urgencia, en ese momento el médico lo va a mirar y la va a ver igual que usted y no le va a hacer la punción lumbar. No, claro. No le va a hacer la punción, porque tenemos haciendo punciones lumbares a los resfríos y eso no puede ser. Entonces, los papás saben a veces cuando su niño, aparte de la fiebre, no se ve bien. O como que no va bien. Y en ese momento consulte, el médico va a hacer una serie de exámenes clínicos para determinar si tiene que hacer o no la punción lumbar e iniciar rápidamente el tratamiento. Entonces, por un lado, los síntomas y por otro lado, decirle a los papás, no solo en este caso, pero siempre mire a su niño en el tiempo. Si su niño está con fiebre, especialmente si es una bobita menor de 2 años, usted le da el paracetamol y se recupera, obsérvelo cada 2-3 horas, aunque sea en la noche, especialmente si es una bobita pequeña. Usted se levanta, lo mira, ve cómo está, si está con fiebre, toma la temperatura, ve cómo está durmiendo, si lo nota agitado, si está con quejido. Lo toma y lo lleva al servicio de urgencia. Especialmente si es un niño menor de 2 años. Usted tiene que estar... Y que es lo mismo que hacemos los médicos. En este momento se ve bien, pero... Mañana no sabemos, Mañana claro. no sabemos. Y la observación es muy importante. No podemos empezar a atochar los servicios de urgencia ni empezar a hacer exámenes. Que también sería sobrereaccionar. Que es una sobrereacción y que al final puede producir más daño también que beneficio a los niños. Miguel, para terminar entonces, nos queda claro cuáles son los síntomas, sabemos que no hay que temer por estas vacunas, tomarla con calma, pero tomarla en la medida que va llegando a los distintos puntos. Y para prevenir, ¿alguna clave, algo importante? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con algo de mantener limpieza, de ventilar, Mantener limpieza, ventilar... Que más allá de que es importante para la vida, digo, en general. Eso es así, Claro. siempre es bueno, Claro. siempre es bueno. Pero esta bacteria se transmite de la nariz de una persona, probablemente un portador adulto, por una cercanía. Esto se ha hecho con un estudio epidemiológico hace muchos años. Una cercanía bastante cercana, ¿verdad? Que pase de mi nariz o la nariz de la persona que a la nasofaringe de la otra persona, que puede ser por un estornudo, por partículas de saliva que estén, o de secreción respiratoria más bien, que pueden saltar. Claro. O puede eventualmente ser a través de la mano, o sea, que si yo me llevo la mano y se la puedo dar a la persona y se la puedo llevar a la mano. Pero requiere un contacto bastante estrecho y bastante mantenido. Una cosa, probabilidades nuevamente. Hay estudios que muestran que si yo tuviera la bacteria acá y simplemente por haber estado este par de horas conversando, a pesar de esta cercanía, es muy poco probable que se la haya transmitido. Sí. Claro. Pero si es muy cercano el contacto, de muchas horas, especialmente intrafamiliar,
el riesgo aumenta en forma bastante sustancial y por eso se hace el tratamiento de contacto cercano. Hay personas que viven bajo el mismo techo, que duermen juntos, o en un jardín infantil que hayan compartido muchas horas, o si ocurre en un colegio un caso, los contactos más cercanos en la sala de clase. A veces se extiende a la sala de clase, pero no más, porque el riesgo es los que están afuera de la sala de clase. La bacteria no sobrevive en el ambiente, no está en el aire, de tal manera que todos aquellos que dicen que hay que sanitizar el colegio antes de llevar a los niños, o la autoridad es peor, o no llevar a los niños al colegio porque se puede transmitir, o ver los niños corriendo porque creen que se van a agarrar del aire, no, eso no es así, son sobrereacciones, no hay ninguna posibilidad que eso ocurra. Perfecto. Miguel, nos ha quedado todo extremadamente claro. Hemos tenido una intensa conversación para entender exactamente de qué se trata esto que está afectando a nuestro país, que tiene que ver con esta meningitis W135, que es, ya nos explicaba él, más grave y hay más casos de lo que había antes, porque sencillamente no existían más, pero que tenemos claro que hay una medida en este momento tomada y por lo tanto hay que darle curso a aquello, a tomar también las precauciones que tú nos contabas, pero a tener claridad de que hay que actuar con calma. Nosotros te queremos hacer entrega de este libro de regalo que siempre envía la gente de Feria Chilena del Libro. Agustín Esquella acaba de lanzarlo. ¿Es usted liberal? Yo sí, pero bueno, tienes que descubrir aquí lo que queda en este punto suspensivo. Muchísimas gracias. Ojalá que lo disfrute para que salga un poco del tema de la infectología un rato. Sí, bienvenido. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad y por cierto hay más información en la página también del Ministerio de Salud, www.minsal.cl. Hasta la próxima.